Buen día. Agradezco al comité organizador la invitación a compartir con ustedes los siguientes minutos para hablar de la clasificación del ojo seco, tema que pareciera muy poco importante. Sin embargo, espero que en los siguientes minutos coincidamos en su valor, no solo para el diagnóstico, sino también para el manejo de los pacientes con esta enfermedad que es muy frecuente. En primer lugar, debo dar mi declaración de intereses que para esta charla no tiene ningún conflicto. Lo primero que creo que debemos de hacer es definir qué es definición. De acuerdo a la Real Academia Española, es la proposición que expone con claridad y exactitud las características genéricas y diferenciales de algo material o inmaterial. Y creo que en esta definición nos hace ver claramente que nos ayuda no solo a diagnosticar algo, sino a poder diferenciarlo de otras situaciones o en este caso otras enfermedades. Específicamente para el ojo seco, tenemos clasificaciones para su enfermedad, su tipo y la severidad. Por lo tanto, los objetivos de esta charla serán evaluar las diferentes definiciones del ojo seco, discutir la definición de los tipos de ojo seco que existen, reconocer la definición o las definiciones de severidad que hay y finalmente evaluar el impacto que éstas tienen para el tratamiento. Empecemos con la definición de la enfermedad y para eso hay que remontarlos a 1995, donde un grupo de expertos del National Eye Institute y de la industria se reunieron para hacer la primera consenso definitorio de esta enfermedad. Es interesante identificar que llaman al ojo seco un trastorno, o sea, que se refiere a un grupo de síntomas, pero que no hay una implicación etiológica. De esto, además, este trastorno es de la película lagrimal y como clásicamente describen, puede ser por una deficiencia acuosa o un aumento de la evaporación. Y que esto va a causar un daño, pero es interesante ver que ponen aquí que solo al área interpalpebral de la superficie ocular y se asocia con molestias oculares. Un poco más de 10 años después, ya en la reunión del tifos, en el DIUS 1 en el 2007, cambian la definición y ahora sí hablan de una enfermedad. Ya gracias a estos nuevos conocimientos, sabemos que es un trastorno, pero donde ya se conoce la etiología subyacente y por lo tanto se le llama enfermedad. También es interesante ver que la describen como multifactorial y esto hay que reconocerlo porque a la hora de tratar a nuestros pacientes o identificar la causa debemos de buscar en muchos lugares. Habla de la película lagrimal, pero ahora incluyen también a la superficie ocular, entendiendo ya más esta unidad lagrimal funcional que ahora reconocemos y que va a causar algunos trastornos visuales, algunos síntomas y en esta definición se agrega por primera vez mecanismos fisiopatológicos como el incremento de la osmolaridad y la inflamación de la superficie ocular. 10 años después, este mismo grupo de expertos se vuelve a reunir y en el DIUS 2 nos dicen que es una enfermedad nuevamente multifactorial e incluyen una palabra que me parece muy interesante o un concepto que es muy interesante, que nos hablan de la pérdida de la homeostasis. Esto es importante reconocerlo ya que si lo identificamos vamos a entender por qué algunos pacientes todavía no tienen todos los síntomas de ojo seco, pero tienen algunas situaciones anormales. Por ejemplo, los pacientes que tienen disfunción de glándulas de meibomio en un inicio tienen una componente acuoso aumentado, tratando así de mantener esa homeostasis que en el momento en que se pierde es cuando ya estaría presente la enfermedad. Además, esto nos ayuda a entender que hay una etapa preclínica en la que el paciente ya está predispuesto y ya sufre algunos cambios de la enfermedad, aunque todavía no tienen la enfermedad propiamente dicha. Agrega además de síntomas visuales algo que es muy importante que son las anormalidades neurosensoriales. Como mencionábamos ahorita, pues ya se reconoce la unidad lagrimal funcional donde no solo la película lagrimal, sino la superficie ocular. De hecho, aquí ya se evita esa palabra de película lagrimal y se pone algo más global como la superficie ocular y en ellas sin duda las anormalidades neurosensoriales son importantes. Y les quise traer también otra definición que me parece muy interesante porque sin duda el DIUS es el referente mundial sobre ojo seco, pero
también estamos conscientes de que tiene algunos conflictos de intereses y algunas situaciones que lo hacen a veces alejarse un poco de toda la verdad. Entonces, esta definición también del 2017 de la Sociedad Asiática del Ojo Seco describe que el ojo seco es una enfermedad multifactorial, al igual que el DIUS, y aquí se enfocan sobre todo en la película lagrimal inestable, más que hablar de la superficie ocular, que causa una variedad de síntomas y muy interesante, que potencialmente puede estar acompañada de daño en la superficie ocular, o sea que no siempre está acompañada de esto. Y esto va de la mano con los tipos de ojo seco que veremos un poquito más adelante. Entonces, ahora hablaremos de los tipos de ojo seco. Y aquí les pongo los dos esquemas, tanto del DIUS como de la Sociedad Asiática, y podemos ver que en el esquema del DIUS ya no es posible identificar una barrera o una lugar de cambio entre la deficiencia acuosa y la deficiencia evaporativa. Ya no hay esas fronteras bien establecidas, porque sabemos que la mayor parte de nuestros pacientes van a tener un componente mixto, aunque pudiera predominar alguno, y generalmente el que predomina es el evaporativo, también el acuodeficiente es importante. A diferencia de la definición de los tipos por la Sociedad Asiática, donde ponen la deficiencia acuosa claramente, la deficiencia evaporativa, pero también agregan una en la que hay una disminución de la humectabilidad. Y esto lo hacen porque ellos han evaluado la capa mucinosa, que todavía no hay muchos estudios al respecto, pero han encontrado tanto a través de patrones de tiempo de ruptura lagrimal como algunas exploraciones, sobre todo de investigación, en las que esta capa está afectada, y por eso agregan ya a las dos clásicas esta ojo seco de baja humectabilidad. E incluyen o introducen un término que me parece muy interesante y que creo que es muy frecuente en nuestro país, sobre todo en ciudades como Guadalajara, Monterrey, México, donde frecuentemente vemos pacientes que no tienen ningún daño en la superficie ocular, aunque sí tienen síntomas, y que su alteración es un tiempo de ruptura lagrimal disminuido. Podemos ver que el valor que utilizan los asiáticos es de 5 segundos, a diferencia de los 10 segundos que describe el DIUS-2. Y este grupo de pacientes creo que es muy importante. También, y ya hablando del abordaje terapéutico, a diferencia del DIUS-2, que nos habla de un tratamiento escalonado y que no modifica de acuerdo al mecanismo fisiopatológico o tipo de ojo seco, los asiáticos sí nos dicen de una forma más clara qué tipo de tratamiento deberemos de utilizar de acuerdo al tipo de ojo seco o algunas otras características de la superficie ocular, como sería una alteración del epitelio o una inflamación de la superficie ocular. Ahora hablemos de la severidad, y en ese sentido, el DIUS-2 describe que la forma de identificar la severidad de la deficiencia acuosa es a través de la medición del tamaño del menisco lagrimal, idealmente a través de métodos no invasivos, y la deficiencia evaporativa se realiza midiendo algunas características del borde palpebral, de las glándulas de meibomio y de la expresión de las mismas del meibum, como podemos ver aquí, clasificándolos entre leve, moderado y severo. Los japoneses o los asiáticos no tienen una clasificación de severidad, pero aquí hay otra clasificación que me parece muy interesante, que es del grupo europeo Odyssey. Ellos clasifican a los pacientes con severidad, con ojo seco severo, cuando tienen un OSDI mayor de 33, o sea, de síntoma severo, que se acompaña de un daño en la superficie ocular medido con la clasificación de Oxford mayor de 3. Y eso suena lógico, ya que sabemos que el daño en la superficie ocular es quizá el factor de riesgo más importante para pérdida visual irreversible. Sin embargo, también toman en cuenta algunos otros hallazgos en pacientes que no tienen daño en la superficie ocular, como pudieran ser alteraciones en la producción de la lágrima, como el Schirmer menor de 3 milímetros, alteraciones de la superficie ocular o de las glándulas de meibomio, o tinciones conjuntivales que no se evalúan en el Oxford, o algunas características como queratitis filamentosa, blefaroespasmo, o alteraciones de la osmolaridad o de la citología de impresión. Entonces podemos ver que además de estos daños, también hay otros datos que nos pudieran hablar de ojo seco severo.
Entonces, podemos concluir que la definición actual del ojo seco incluye las características clínicas y fisiopatológicas más importantes, que definir el tipo de ojo seco en nuestro paciente nos va a permitir hacer un tratamiento más personalizado y que identificar los hallazgos de severidad nos ayudará a dar un tratamiento más agresivo y así disminuir el riesgo de pérdida visual irreversible. Muchas gracias.